Hola jóvenes, buenos días. En esta semana nos toca abordar el tema Frequency Adverbs, adverbios de frecuencia. Estos adverbios de frecuencia son palabras que principalmente se utilizan en el tiempo presente simple que vimos la semana pasada. Y necesitamos de darle un breve repaso, ya que hubo personas que hicieron su actividad de la semana pasada y estuvieron mal, sobre todo en la forma afirmativa, con terceras personas. ¿Por qué? Porque cuando tenían una tercera persona, recuerden que las reglas para terceras personas son estas. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que apegarnos a la fórmula. Y si la fórmula me dice que para terceras personas añadamos una S, ES o una IES en el verbo, pues es lo que tenemos que hacer, que es lo que ustedes hicieron y en algunos casos estuvieron incorrectos. Entonces, es repasar la fórmula, volver a los apuntes para que vean, y hay ejemplos además, para que ustedes se guíen con esos ejemplos. Esa es la intención de enviarles estos videos caseros. Luego tenemos la forma negativa, que es en donde la mayoría estuvo bien. ¿Por qué? Porque si es una tercera persona, se imagina el auxiliar does, ajá. Luego con la negación, doesn't, con apóstrofe nt. Y el verbo va en forma simple. Aquí para esta tercera persona el verbo no cambia. El verbo tiene que ser tal cual. Por eso la mayor parte de ustedes estuvo correcto en las oraciones negativas. Pero en las afirmativas sí hubo bastantes fallas. Bien, luego tenemos la forma interrogativa. Toda forma interrogativa inicia con un auxiliar y aquí tenemos que tener mucho cuidado que cuál es el auxiliar que vamos a utilizar porque va a depender del pronombre personal que estemos trabajando. Entonces, si es tercera persona, sabemos que es el doe. Si es primera persona, sabemos que es el do. Luego sigue el personal noun, el verbo en forma simple, el complemento y el signo. En la forma interrogativa, las oraciones en inglés llevan única y exclusivamente el signo de interrogación final. No llevan nunca el signo de interrogación al inicio. Solamente las traducciones lo llevan. Ahora, cuando estamos hablando de preguntas, como es la fórmula misma que acabamos de ver ahorita, que es esta, decimos como ejemplo, ¿Do you study in Kobae? ¿Y cuál sería la respuesta? Tenemos dos. Tenemos yes, I do, o tenemos, si es afirmativa, ¿verdad? Y si es negativa, no, I don't. Solamente hay dos posibles respuestas. Si ustedes no siguen la fórmula al contestar estas preguntas de respuesta cortas, van a estar incorrectos. Supongamos que alguien contesta, ¿Do you study in Kobae? Yes, I do study in Kobae. Eso es incorrecto. Solamente es yes, I do. O si es negativa, si quieren contestar, no, I don't study in Kobae, también es incorrecto. Solamente es, la fórmula me indica yes, pronombre y auxiliar. Y si es negativa, no, pronombre, auxiliar y luego la negación, que es el don't. Si es una tercera persona de la que estamos hablando, como Does your father work in the school? Yes, he does. O no, he doesn't. ¿De quién estamos hablando? De él, del papá. Entonces, dependiendo del auxiliar que estemos empleando aquí, en la pregunta, en esta parte, pues es el pronombre que estamos manejando. Y con base en ello, también es la respuesta que vamos a dar. Bien, después de este breve repaso del tema del presente simple, vamos a entrar con los adverbios de frecuencia. Frequency adverbs. Dice que vas a notar cuáles son los adverbios de frecuencia, que son estos que se muestran aquí abajo. ¿Y qué son los adverbios de frecuencia? Bien,
Pues los adverbios de frecuencia son palabras, como las que están aquí, que nos muestran con qué frecuencia se realiza cada actividad. Y si vemos, a cada una de ellas se le da un porcentaje. Quiere decir que always es para cuando hacemos el 100% de las veces una actividad. Pero si utilizamos el never, es cuando hacemos 0%, cuando esa actividad no la realizamos. Y así está usually el 80%, often 60%, sometimes 30%. Y entonces, ¿qué significa always? Bueno, always significa siempre. Usually, usualmente o regularmente. Often, frecuentemente, pero no en el sentido de porcentaje, 60% es menos, obviamente, que el 80%. Y entonces, aquí tenemos que saber con qué frecuencia se realizan las actividades para saber cuál de los dos utilizar. Sometimes, algunas veces, que es el 30%, y finalmente tenemos never. Never significa nunca. Nunca hacemos determinada actividad. Entonces vamos a anotar este cuadro o esta imagen tal cual. O ustedes denle el formato que gusten, siempre y cuando sepan qué significa cada uno de estos adverbios de frecuencia y más o menos los porcentajes que se manejan para cada uno. Bien, en la siguiente imagen tenemos, dice que se muestran algunos ejemplos de los adverbios de frecuencia y que debemos tomar en cuenta con qué frecuencia son utilizados. Y todos son en el tiempo presente simple. Ahora, ¿dónde se colocan estos adverbios de frecuencia? Bien, la tabla lo muestra y en la descripción lo dice, pero yo se los comento también. Los adverbios de frecuencia van colocados después del pronombre, como es en el caso de we usually go to the cinema on Sunday. Nosotros usualmente vamos al cine el domingo. O bien la que sigue, sí. He often cooks pasta. Él frecuentemente cocina pasta. Luego el sometimes. We sometimes order pizza for dinner. Nosotros algunas veces ordenamos pizza para la cena. Finalmente, la última oración dice, they are never at home when we call. Noten ustedes que esta oración es muy similar a la de you are always late. Porque el adverbio de frecuencia debe de colocarse después del verbo to be. Es el único caso en el que tendrá que anotarse después del verbo to be. Entonces, tomen nota porque todos los demás verbos, cualquiera que sea este verbo, tendremos que anotarlo después del pronombre. Pero en el caso del verbo to be, será anotado después. They are never at home when we call. Ellos nunca están. Vean cómo tradujimos. Ellos nunca están. Verbo to be, cero estar. Ellos nunca están en casa cuando nosotros llamamos. O la primera. You are always late. Tú siempre estás retrasado. Siempre. Y entonces, estos dos son las características principales de los adverbios de frecuencia. ¿Cuáles son? Que te dicen con qué frecuencia realizas tu actividad y la otra, van colocados después del pronombre, pero si tú vas a utilizar un verbo to be, va después del verbo to be, no antes. En este caso, fíjense, el verbo es go y va antes el adverbio. El verbo es cooks y va antes. ¿Por qué es cooks? Porque estamos hablando de he, de él.
Él frecuentemente cocina pasta. Cocina. ¿Quién? Él. Se le aumenta la S al verbo. Luego, we sometimes order. Primero va el adverbio de frecuencia y enseguida va el verbo. En el caso del verbo to be, es primero el verbo to be, después el adverbio de frecuencia, y lo vemos aquí también. El verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Eso es lo que deben de anotar, jóvenes, para tener correctamente anotado la gramática de los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Finalmente, tenemos un ejercicio que es el de la actividad de la presente semana, donde vas a anotar claramente, con letra legible, sus 10 preguntas. Las vas a traducir, cada una de ellas. Esto es, anotas tu pregunta, abajito enseguida la traduces y enseguidita, en abajito, luego, vas a contestarla. La vas a contestar utilizando uno de los adverbios de frecuencia. Esto va a ser dependiendo con la frecuencia con la que realizas tu actividad. Aquí yo noto en algunos casos cuando los alumnos clonan el trabajo de su compañero. ¿Por qué? Pues porque hasta el mismo error que puso uno, pone el otro. Entonces, tengan cuidado, jóvenes, traten de hacer la actividad por sí solos y para que la calificación pues sea la más apegada al conocimiento. Dice nota, las oraciones que contienen palabras entre paréntesis quiere decir que utilizas una u otra palabra, no las dos. Por ejemplo, aquí, how often does your father? Ah, pero que no tengo papá. Bueno, brother. Ah, pues que no tengo brother. Bueno, pues uncle, tío, dependiendo de el parentesco. Lo que no podemos cambiar es how often does your. Hasta aquí no podemos cambiar nada de esto. ¿Por qué? Porque es la base de la pregunta. ¿Ok? Bien, jóvenes, pues es todo por el día de hoy. Espero verlos en el WhatsApp para las dudas que tengan que aclarar. Que tengan un lindo día y por favor lean la actividad. No nada más crean que saben lo que van a hacer. Necesitan leer la actividad porque muchos de ustedes solamente hacen la actividad al aventón. Y por eso son las calificaciones. Entonces, tienen tiempo para leer porque la actividad se entrega, puede ser hoy, mañana, pasado, dependiendo de si lo van a entregar por WhatsApp, es un solo día de entrega, si le van a entregar por Google Classroom, tienen hasta el jueves. Que tengan una linda tarde.